aquí en YouRocket ha llegado la hora de platicar de una de las series más esperadas. Por muchas cosas, muchas razones, estamos hablando del Eternauta, una serie que llegó a la plataforma de Netflix, que se estrenó con 6 episodios, ¿no? Y para ello, por supuesto, está con nosotros el buen Stevie de TV. ¿Listo para hablar del Eternauta, amigo? Más que listo, emocionado de poder hablar de esta historia. Sí, pues sobre todo porque, pongámonos un poco en contexto rápidamente, ¿no? El Eternauta es una novela gráfica que se escribió por ahí de finales de los 50. Es considerada la primera gran novela gráfica como tal de Latinoamérica. Se hizo en Argentina. Esta es una verdadera obra maestra, por lo menos en papel. De hecho, aquí les voy a enseñar la edición por si alguien quiere checarla. Hay una edición muy, muy bonita publicada por Planeta Libros, que es este. Tiene todo lo que es el Eternauta. Esta novela gráfica que además pues, fue escrita por Héctor Germán Oesterheld, ¿no? Y que, amén de la historia, que es un poco de la que vamos a platicar ahorita, tiene una carga política, humanística, cruenta e importantísima. Y es que su autor era alguien que era muy crítico a nivel social, ¿no? Su autor era, incluye muchos de esos temas en la propia novela y fue perseguido por la dictadura en Argentina. De hecho, muchos de los guiones, de las tiras cómicas que ilustraba Francisco Solano, tuvo que dictarlos por teléfono, porque tenía que estar escondido. A la larga, lamentablemente, terminó siendo víctima de la dictadura. Hasta la fecha no se sabe dónde están sus restos. Fue torturado y secuestrado por la dictadura, lo mismo que sus hijas. Y eso es parte de la historia que esconde esta novela del Eternauta, la cual, pues a grandes rasgos, digo, y para no venderles demasiado, porque la historia tiene muchas cosas, o sea, dar spoiler sería fatal para lo que tienen que encontrar. Pues bueno, aquí tenemos una historia en donde un grupo de personas de pronto ven como en Buenos Aires, Argentina, empieza un fenómeno climatológico, por así decirlo, que está acabando con la humanidad y ellos buscan sobrevivir a él, y ese es básicamente el punto de partida en la historia del Eternauta, que ahora adapta la Netflix a serie de televisión con un actor de lujo, ¿no, amigo? Ricardo Darín, el maestro Ricardo Darín, dándole vida a Juan Salvo, uno de los personajes íconos en la historia argentina. Esta historieta intentó llevarse al cine en incontadas ocasiones, pero a la hora de la hora se caía el proyecto o no se atrevían porque era muy difícil tocar algo que significaba para muchas personas rebelión, porque como bien lo mencionas tú, la historia era cierta metáfora para hablar de la dictadura, de la opresión, de cómo les pedían a todos estar encerrados en su casa, porque si salían de sus casas, pues iban a morir de esta nieve tóxica que estaba afuera. Entonces era cómo luchar, cómo la unión podía cambiar a un país. Entonces, toda esta fortaleza, todo eso lo presenta esta historia, nos la trae a una época actual donde están sucediendo igual las mismas situaciones en Argentina y se refleja la historia, no ha cambiado de cierta manera, y eso ayuda y aporta para que siga más vigente y con más vida en lo que estamos viendo. Está muy bien llevada, está muy bien contada, sabe atrapar, si no supieras nada de la historia, te sabe atrapar, se sabe conectar. Si sabes todo lo que nos presentó ahorita Jesús al inicio de esta sección, te emociona más ver cómo por fin llega una historia con una calidad, con un nivel de producción, con unas actuaciones, con mucho que decir, porque el medio audiovisual pues también es para levantar la voz, y aquí lo está levantando de una manera bien atractiva. La serie se ha convertido en primer lugar, no nada más en Latinoamérica, sino en España, en Rusia, en Alemania. Se ha logrado atraer a mucho público, porque al final pues es una historia muy atractiva de gente que está atrapada e intenta sobrevivir, intenta buscar a sus seres queridos, intenta pues no permitir que lo que está afuera los esté dañando, de una manera muy inteligente, de una manera muy humana, porque también los personajes reaccionan de una manera que todos nosotros podemos identificarnos, y no hay este personaje que es más aborazado, como luego en unas historias donde dices, esto no es un comportamiento real, aquí sí es. Entonces una
una gran producción que ya aprobaron la segunda temporada. Se sabía que le iba a ir bien, se sabía que, suceder, que ¿no? podía, con todo pero lo que implicaba, tenía que suceder. Pero ya saber que la tenemos y que va a iniciar producción de una segunda temporada emociona bastante ver hasta dónde la pueden llevar. No sé, tú que ya leíste la novela, que la tienes ahí en tus manos, no sé qué tanto falte de lo que presentaron en estos 6 episodios, que falte por tocar ahí en la novela. Veamos, luego me cuentas bien, pero pues tendremos Eternauta para rato, y qué gusto que existe una producción como esta, qué gusto ver a Ricardo Darín y a muchos actores fantásticos en ciencia ficción, que es un género que en Latinoamérica pues lo tenemos medio ninguneado, muy pocas veces se toca, muy pocas veces se ofrece, y muy pocas veces el público latinoamericano o mexicano acepta ver cosas que sean ciencia ficción nuestras. Le es difícil comprar estos conceptos cuando lo desarrollan los latinoamericanos. Generalmente lo tienen que hacer con enfoques un tanto distintos. De hecho, podemos hablar por ahí hay una película recién estrenada en la Muestra Internacional del Cine que se llama Safari, con Z, que es un futuro apocalíptico muy cercano. No es tan explosivo como suelen mostrarnos este tipo de producciones como esta, que parten cuando ya se está acabando ¿no? Se está acabando la humanidad, ¿no? Por ahí hay otra que se llama Días Futuros, por ejemplo, que también esas son películas latinoamericanas, pero como en este caso, en el caso del Eternauta, pocas realmente la gente termina aceptándolas, pero es que lo hacen muy bien. Sí, ahorita lo que mencionas, sí, claro, todavía hay mucha tela de dónde cortar para siguientes temporadas. Para 2 incluso todavía, ¿no? Ahora, hay cambios, hay adaptaciones, pero lo hacen de manera muy conveniente. Por un lado, originalmente la serie obviamente planteaba el terminar de arrancar lo que era el modelo familiar de los 50, sacarlo del entorno doméstico, pero obviamente jugaban con todos los arquetipos propios del momento. Entonces de pronto tenías ahí a la esposa que era sumisa de algún modo, siempre estaba dependiendo de los demás, tenía que cuidar a una niña. Ahora no tenemos eso, ahora tenemos a una esposa sí, pero una que tiene voz y voto, que de pronto toma la iniciativa, ¿no? De pronto tenemos eso, tenemos en la original teníamos al héroe, que en este caso era, digamos, de una estatura moral altísima y era sacrificado y era mucho más joven. Ahora vemos, ¿no? Que es otro tipo de personaje, alguien que viene cargando, lidiando con sus demonios, ahí hablando un poco de lo que es el efecto postraumático de la guerra, ¿no? Vemos cómo lograron cambiar esto, pero creo que hay otro punto todavía más importante. Cambian lo que en ese entonces era este ambiente de paranoia claustrofóbico provocado por la sombra del armamentismo, ¿no? La Guerra Fría y obviamente la dictadura, lo trasladan a lo que es el colapso social, porque lo que vemos son muchos más personajes y cómo se ponen a prueba la convivencia entre todos los sobrevivientes, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos hablando de una serie llena de aciertos y que para resumir lo que estabas ahorita diciendo, es una serie que si tú no has leído la novela original, no te va a arruinar la experiencia de leerla después de ver la serie, sino todo lo contrario, vas a descubrir muchas otras cosas. Y si tú ya leíste la novela y llegas a la serie, vas a ver que hay una puesta al día inteligente, minuciosa y que aporta muchas otras cosas que no están en la novela. Hay por ahí un toque de metaficción que tendrá que descubrir cómo es que lo que se va a aplicar en la serie, pero la verdad es que funciona muy bien. Yo quizás el único pero que le pondría es que hay algunos momentos en que cuando sale el protagonista y anda yo observando el entorno, el paseo se alarga un poco, ¿no? Y ahí como que afloja la tensión que en la novela gráfica es constante, están en un punto de zozobra interminable, ¿no? Pero aún así estamos entre uno de los grandes estrenos de Netflix, ¿no, amigo? Totalmente, del año yo me atrevo a decir uno de los estrenos más estimulantes, más emocionantes, mejor diseñado, con un nivel de producción grande, muy grande el Eternauta. Sí, yo creo que hay mucho además para analizarle, incluso por ahí juegan mucho más con los arquetipos, que era algo que
que en la obra original, pues es de los 50, no hacían, sí nos presentan nuevos modelos de personaje, por ahí no escapan a ciertos convencionalismos. Tenemos ahí el personaje incómodo, que siempre hay, cuando son este tipo de desastres y un grupo de personas, siempre hay uno que es el personaje incómodo, siempre están los que van a formar fracciones, ¿no? Etcétera. Pero todo está acomodado de modo que permite esta puesta al día de un concepto que tiene pues más de 50 años, ¿no? Entonces era lógico que se tenía que hacer y creo que lo hacen muy bien. Sí, es una de las producciones, a mí me emocionaba también mucho su estreno y debo decir que no nos decepciona en lo más mínimo, ¿no? Y Ricardo Darín está excelente en el papel. Y bueno, por ahí le agrega otro punto que le agregan es el de la búsqueda, ¿no? La búsqueda que tienen que hacer que los va a obligar a salir, creo yo. Pero es el único, digamos, de los que son detalles de la fórmula que sabemos dentro de esas historias postapocalípticas, ¿no? Siempre agregan un poco eso, pero lo hacen de manera muy conveniente. ¿Tú le das tu voto completamente, amigo? Totalmente. Pues bueno, vámonos. Esto fue nuestro análisis del Eternauta.